como el nuestro, en países como el nuestro, nosotros estamos acostumbrados a cualquier duda que tenemos en el registro, buscar la respuesta en las normas tributarias, ¿verdad? Cuando no debe ser así. Las normas tributarias solamente son para liquidación de impuestos y eso tenemos que tener bien claro y es lo que a veces no tenemos bien en claro los contadores. A nivel de Latinoamérica en general, es como que existe un cierto apego a la tributación, cosa que no está mal, ¿verdad? Siempre repito en las clases, no está mal apegarse a la tributación, a conocer las normas tributarias, liquidar correctamente los impuestos, pero el problema se presenta cuando yo utilizo esas normas tributarias en la contabilización de las operaciones. Ahí radica el problema fundamental porque tenemos básicamente dos marcos ahí, el marco tributario que me establece las normas para liquidar los impuestos y tenemos el marco contable que me establece los criterios de reconocimiento, medición, los criterios de presentación, de información a revelar. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando contabilizamos operaciones, no tenemos que mirar las normas tributarias. Ese es el primer error que solemos cometer cuando queremos contabilizar una operación, ¿verdad? Suelen preguntar en los grupos, profe, ¿en qué resolución puedo encontrar cómo contabilizar tal operación? Entonces ahí viene, por supuesto, la moraleja de que no utilizamos nosotros normas tributarias para realizar la contabilización. Es más, las normas tributarias no me tienen el porqué de decir cómo contabilizar una operación. Si yo quiero saber cómo tengo que reconocer en la contabilidad, cómo tengo que registrar la operación, me tengo que remontar a las normas de información financiera. Y dentro de las normas de información financiera tenemos otra vez una clasificación, tenemos las normas para pequeñas y medianas entidades, la NIF para pymes, y tenemos la NIF para empresas que no son pymes. Entonces nosotros tenemos que ver dentro de qué categoría estamos para ver qué norma contable aplicamos, ¿verdad? La mayoría de las empresas en Paraguay deben aplicar NIF para pymes. ¿Por qué? Porque las características de la NIF para pymes es que está diseñada para empresas que no cotizan en bolsa y que no tienen la obligación pública de rendir cuentas. Esa es la característica fundamental que nosotros tenemos que manejar siempre. La NIF para pymes está diseñada para empresas que no cotizan en bolsa y no tienen la obligación pública de rendir cuentas. ¿Quiénes tienen la obligación pública de rendir cuentas? Aquellas empresas que reciben dinero en calidad de fiduciaria, administran esos fondos, por ende tienen la obligación de rendir cuentas. Entonces, si nosotros miramos un poco a las empresas que tenemos en Paraguay, la mayoría de las empresas no tienen la obligación pública de rendir cuentas, no tienen la obligación pública de rendir cuentas y no cotizan en una bolsa de valores, no emitieron instrumentos de deuda o de patrimonio para que se negocien en un mercado de valores. Por ende, yo me atrevería a decir que prácticamente 99% de todas las empresas en Paraguay son pymes. ¿Ya? Pues si nosotros hacemos un relevamiento de cuántas son las empresas que son emisoras de bonos o de acciones en la bolsa de valores, son muy pocas las empresas, ¿sí? Poquísimas son las empresas y no todas las empresas que están inscritas como emisoras en la Comisión Nacional de Valores también tienen emisiones activas. Entonces estamos hablando de que el grupo más importante de empresas que tenemos en Paraguay son pequeñas y medianas entidades y tienen que aplicar NIF para pymes. Por eso yo siempre suelo hacer esa aclaración en los grupos cuando suelen preguntar sobre, por ejemplo, la NIF 15, ¿sí? Les suelo preguntar qué tipo de empresas son, por eso me está hablando de la NIF 15. La NIF 15 habla sobre ingresos de actividades procedientes de contratos con clientes. Y esa es una norma para empresas que cotizan en bolsa y que tienen la obligación pública de rendir cuenta. Y la mayoría de las empresas en Paraguay no cumplen con esas dos características o requisitos, por ende, no tienen que estar hablando de la NIF 15, ¿sí? Tienen que estar hablando de la NIF para pymes, de una de las secciones que habla sobre ingresos. Entonces,
la premisa fundamental que nosotros tenemos que manejar siempre es que cuando estamos hablando de contabilización de las operaciones, no podemos usar las normas tributarias porque las normas tributarias no son normas de registro, no son normas de reconocimiento en la contabilidad. Por ende, pretender encontrar una respuesta contable en un decreto, en una resolución, es totalmente una locura, ¿eh? Totalmente una locura, un despropósito, no corresponde. ¿Dónde me tengo que ir a ver si tengo alguna duda en cuestiones contables? En las normas internacionales de información financiera. Entonces, ya tenemos en claro ahora que para reconocer en la contabilidad, para el registro en la contabilidad, tenemos que conocer sobre normas de información financiera. Hay un montón de órganos que emiten normas de información financiera, ¿verdad? Yo les recomiendo aplicar las normas internacionales de información financiera y concretamente la NIF para PYME, que es la que está adaptada de alguna manera a las características de las empresas de nuestro país. ¿Sí? Y eso tenemos que decir y tenemos que desmitificar un poco, ¿verdad? A mí me suele sorprender cuando hay un montón de cursos de NIF Full, ¿sí? Las NIF Full están diseñadas para empresas que cotizan en bolsa y que tienen la obligación pública de rendir cuenta, que es un grupo muy pequeño en Paraguay. Entonces, acá lo que se tiene que potenciar es el estudio de la NIF para pymes, ¿verdad? Porque la mayoría de las empresas en Paraguay no cotizan en bolsa y no tienen la obligación pública de rendir cuentas. Esas son las dos características fundamentales que, digamos, le caracterizan a una pyme. No cotizan en bolsa y no tienen la obligación pública de rendir cuentas. Y siempre es importante que entendamos que en materia de pyme, ¿sí? Acá no cuenta la clasificación que te da la SED, ¿verdad? Porque algunos me dicen, profe, yo soy grande contribuyente, no soy una pyme. No, no, no. Esa es la clasificación fiscal que le da la SED a tu empresa. Sos grande contribuyente. O puede ser que seas grande, una empresa grande desde el punto de vista también del Ministerio de Industria y Comercio. Genial, todo bien, pero esos son clasificaciones que dan organismos reguladores. Cuando estamos hablando de pyme en sentido contable, la pyme es la empresa que no cotiza en bolsa y no tiene la obligación pública de rendir cuentas. No publica su estado financiero. Si ustedes hacen un poco de memoria y seguramente ven los periódicos, suelen ver empresas que publican su estado financiero. ¿Por qué publican su estado financiero? Porque reciben dinero del público, administran la cosa ajena y tienen que rendir cuentas del manejo de ese dinero. Por eso es que publican su estado financiero. Y la mayoría de las empresas en Paraguay no hacen ese negocio. ¿Cuáles son las empresas que reciben dinero del público y tienen que administrar y después rendir cuentas? Y los bancos, las financieras, los fondos de inversión, ¿sí? Las compañías de seguros. Esas son las empresas que tienen la obligación pública de rendir cuentas porque están recibiendo dinero del público y tienen el compromiso de publicar su estado financiero para ver cómo se está manejando la finanza de la empresa. Pero fuera de eso, ¿verdad? Hagan nomás una cuenta de cuántos bancos tenemos en Paraguay. Ahora la mayoría se están fusionando, ¿verdad? Tenemos muy pocos bancos, financiera tenemos poca financiera porque somos un país muy pequeño. Lo mismo ocurre con las compañías de seguros, fondos de inversión, ¿verdad? Tampoco hay así en cada esquina. No son muchas las empresas que tienen que estar aplicando NIF Full, ¿sí? Entonces, la primera cuestión que nosotros tenemos que entender es dónde es lo que estoy ubicado, qué marco contable tengo que aplicar. Para eso, tenemos que preguntarnos, ¿mi empresa cotiza en bolsa? Ok. Mi empresa tiene la obligación pública de rendir cuentas y en función a eso voy a definir si es una pyme que tiene que aplicar NIF para pymes o si es una empresa que tiene que aplicar NIF full, NIF plenas o completas. ¿Sí? Esa es la primera cuestión importante. Después ya tenemos en claro que para registrar operaciones en la contabilidad tenemos que aplicar normas de información financiera y no la norma tributaria. La norma tributaria es solamente para liquidar impuestos, ¿sí? Es para liquidar impuestos. Yo no puedo utilizar normas tributarias para el registro en la contabilidad, eso no corresponde,
sea, cuando alguien pregunta y le dice a ustedes, ¿en qué decreto o resolución puede encontrar la forma de contabilizar esta operación? Díganle, en ninguno, ¿sí? En ninguno, porque esas normas, las normas tributarias están diseñadas para la liquidación de los impuestos. Hay dos objetivos bien diferentes acá. El fisco, la administración tributaria, que lo que busca es que se liquiden correctamente los impuestos y me establece las reglas del juego. Y por otro lado tenemos las normas de información financiera que buscan que el usuario externo de la información financiera pueda tener los elementos de juicio para decir, voy a invertir en esa empresa, voy a sacar mi inversión de esa empresa, voy a continuar invirtiendo, voy a otorgar más financiamiento o no a la empresa, ¿sí? Esas son las consideraciones que tienen que tener los usuarios de la información financiera para poder tomar la decisión sobre si invertir o no, dar o no financiamiento a la empresa, ¿sí? Ok, muy bien, entonces ya tenemos bien en claro que las normas de información financiera son las que tienen que orientar nuestro rumbo para el registro en la contabilidad, que técnicamente se llama reconocimiento, la medición, que es darle un valor, ¿sí? La presentación, que es la estructuración de los estados financieros, y finalmente tenemos las normas sobre revelación, ¿sí? Información a revelar a través de las notas. Ok, el proceso para adoptar la NIF para PYME es un proceso, por supuesto, bastante complejo, ¿verdad? ¿Complejo en qué sentido? En que yo no puedo decir, a partir de ahora voy a aplicar NIF. No, es así, hay todo un proceso de transición y de adopción de la norma para que después yo diga, a partir de ahora estoy aplicando NIF. ¿Sí? Entonces, me suelen decir, profe, nosotros aplicamos NIF. Yo dudo mucho, ¿ah? Porque en Paraguay, uno, hay un desconocimiento muy, muy importante sobre las normas internacionales de información financiera, ¿sí? Dos, aparte de ese desconocimiento, hay un proceso que se tiene que seguir para la adopción de las normas internacionales. No es que a lo loco yo digo, a partir de mañana empiezo a aplicar, así no funciona. ¿Sí? Hay un proceso, hay unos estados financieros que tienen que adecuarse, ¿sí? a NIF, y después de eso, que suele durar todo un año, recién se empieza a aplicar de cero. O sea, es todo un evento importantísimo para la empresa cuando empieza a aplicar NIF. No es que de un día de una noche a la mañana dice voy a aplicar NIF. No funciona así. Así no funciona la cosa en norma internacional de información financiera. Por eso es que dudo mucho yo cuando la gente me dice nosotros aplicamos NIF. Probablemente sí, en algunas partes, cuando tienen alguna duda, consultan con las normas internacionales, ¿verdad? Pero lo más probable es que no estén aplicando al 100% como tiene que ser, ¿verdad? Porque cuando uno aplica NIF, tiene que tener un manual de políticas contables. En ese manual de políticas contables tiene que estar el resumen de todas las secciones que se van a aplicar a la empresa, ¿sí? Los criterios de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar tienen que estar en ese manual de políticas contables, y normalmente las empresas o los colegas que me suelen decir que aplican NIF, yo le pregunto sobre el manual de políticas contables y me dicen que no tienen. Entonces es muy dudoso, ¿verdad? De que sí hay haber empresas que están haciendo el esfuerzo de llevar adelante, aplicar las normas internacionales, sí, yo creo que sí, existen, pero no de la forma que tiene que ser, con un proceso integral, con un proceso de preparación, con un periodo de transición, ¿sí? Y luego, posterior a eso, adecuación de los estados financieros, y posterior a eso, la implementación en sí de las normas internacionales. Es todo un proceso y es todo un evento para la empresa. Ok, ya nos queda claro acá que las normas tributarias solamente son para liquidar impuestos, ¿sí? Solamente son para liquidar impuestos. Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque hay veces que suelen decirme, profe, pero esto no me da, cuando la gente empieza a estudiar NIF con nosotros, ¿verdad? Que tenemos un curso de 12 meses. Al principio me suelen decir, profe, pero no me va a coincidir con tal cosa. Y no te va a coincidir porque vos estás aplicando
las normas internacionales en el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar, y la norma tributaria es otra cosa. Tu libro de venta, tu libro de compra es un reporte tributario, no es algo contable. Eso tenemos que manejar bien. Separar aquí, tenemos que separar lo que son reportes 100% contables y reportes tributarios. Tu libro de compra, tu libro de venta, tu RG90 son reportes tributarios. No son reportes contables y no tienen por qué coincidir con la contabilidad. Tenemos que desmitificar ya ese tema de que todo tiene que cuadrar. Cuando se aplican normas internacionales de información financiera, normalmente tu reporte tributario no coincide con tu reporte contable. ¿Sí? ¿Y por qué no coincide? No, no es que se esté llevando una doble contabilidad, no, porque en la contabilidad se aplican criterios de normas internacionales y en la parte tributaria se aplican las normas tributarias. Obviamente, ¿sí? No todo te va a cuadrar. ¿Sí? Tu reconocimiento de ingresos a veces es al valor presente de los pagos futuros y en términos tributarios es por lo facturado. Obviamente no te va a coincidir en muchos casos tu ingreso con lo que tenés declarado en el 120 y eso no significa que esté mal, ¿sí? Entonces, es todo un proceso dinámico, es un proceso bastante profundo en el cual nosotros tenemos que introducirnos de a poco. ¿Por qué? Porque de a poco va a ser obligatorio la aplicación de normas internacionales de información financiera, ¿sí? Y miren, yo suelo decir en los cursos normalmente, no hay que esperar que sea obligatorio, ¿verdad? Lastimosamente la experiencia en la mayoría de los países latinoamericanos nos muestra que tuvo que salir una ley obligando a las empresas a aplicar normas internacionales de información financiera para que empiecen a ponerse las pilas. Pero en realidad no debería ser así. Hay dos formas de aplicar normas internacionales. La adopción profesional, que es cuando yo tengo conciencia y digo, a la pucha, yo tengo que aplicar NIF porque tengo que tener criterios de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar y basado en estándares internacionales. Esa es la adopción a nivel profesional. Y la adopción legal es cuando te obligan, ¿verdad? Nosotros estamos caminando hacia esa obligatoriedad. En algún momento dado va a salir una ley o va a salir un decreto obligando a que se apliquen normas internacionales de información financiera. Los bancos, las financieras, van a ser los primeros en exigir que las empresas estén aplicando normas internacionales de información financiera y va a desecharse ese tema de que no me coincide tu cuenta de ingreso con tu facturación, porque de esa manera no se controla la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad. Esa forma que están utilizando hoy por hoy los bancos y financieras de que no me cuadra tu cuenta con lo que tenés en tu 120, eso es totalmente obsoleto, no sirve para nada y atenta contra todo principio contable, ¿sí? No debe funcionar así, ellos tienen que tomar otros parámetros, otros criterios, y esos parámetros y criterios les va a proporcionar las normas internacionales de información financiera. El día que los bancos financieros sepan de cuáles son los beneficios de adoptar las normas internacionales, van a ser las primeras empresas en exigirle a sus clientes que estén aplicando NIF. ¿Sí? Ese día ellos mismos van a decir, ok, para que te pueda habilitar una cuenta bancaria, tienes que estar aplicando normas internacionales de información financiera. Y hay que desmitificar también, ¿verdad? El tema de que no, en nuestro país no se puede, no sé qué, ¿verdad? Hay mucha gente que siempre anda diciendo que no sé, que nosotros no somos un país. Las normas internacionales son estándares internacionales que me dicen cómo y en qué momento voy a reconocer una partida en la contabilidad, qué valor le voy a asignar, qué criterio voy a utilizar, cómo voy a hacer la presentación de estado financiero y finalmente qué información voy a revelar en las notas. No es nada del otro mundo tampoco, ¿sí? Para que haya gente que todo el tiempo ande diciendo, no, en nuestro país no se puede luego aplicar. Eso es mentira y tenemos que desmitificar también eso
¿verdad? Porque hay una corriente muy fuerte de personas que no se quieren ayornar, que no se quieren adaptar, ¿sí? Y se quieren quedar en el paysante. En cambio, nosotros tenemos que avanzar hacia una contabilidad que tiene como columna vertebral, que tiene como cimiento las normas internacionales de información financiera. ¿Sí? ¿Y se puede aplicar NIF en Paraguay? Se puede y se debe aplicar normas internacionales de información financiera. ¿Sí? Los que dicen, no, eso es cosa de otros países, de otras economías, mentira, no es así. ¿Sí? Y eso tenemos que desmentir y tenemos que decir, en Paraguay se puede y se debe aplicar normas internacionales de información financiera. Lo que pasa es que hay mucho desconocimiento, los cursos que hay son muy teóricos, ¿sí? Para aprender sobre normas yo tuve que hacer cursos en 5 países, ¿sí? Y no les miento, en 5 países. La mayoría de los cursos eran muy teóricos, ¿verdad? Después encontré uno que era bien práctico. Entonces, en ese momento dije, ah, bueno, esto es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos una practicidad en la enseñanza de las normas internacionales de información financiera, porque en nuestro país no se enseña como debería de enseñarse. Es muy teórico, ¿sí? Muy teórico, incluso para la certificación como contador certificado en NIF para pymes o en NIF, es muy teórico, ¿sí? Muy teórico y nosotros necesitamos el pasito a pasito de cómo hacer el proceso de implementación, de adopción de la norma en forma práctica. Entonces, fíjense que el tema del día de hoy es bastante profundo y vamos a tratar de desarrollar un caso práctico en donde vamos a ver, primero, el efecto, vamos a tratar de sacarle el efecto tributario al impuesto a la renta que se calcula, porque el impuesto diferido es un método que está establecido en la sección 29 de la NIF para pymes, en donde se busca que todas las transacciones que se registran en la contabilidad sean con su esencia y sacar el efecto tributario. Nosotros sabemos que cuando calculamos el impuesto a la renta, hacemos unas adiciones y deducciones, le sumamos los gastos no deducibles al resultado contable, le restamos la renta exonerada y llegamos a una renta imponible y sobre eso que aplicamos la tasa del impuesto. Ok, en la contabilización normalmente nosotros contabilizamos como gasto, ¿sí? Impuesto a la renta, gasto contra un pasivo. Genial. El problema está en que yo estoy incorporando el efecto tributario en el registro en la contabilidad y eso es lo que justamente la sección 29 de la NIF para pymes no quiere. Quiere que yo le saque el efecto tributario de ese registro, ¿sí? Y que yo registre el impuesto a la renta contable y no el impuesto a la renta tributaria. Y ahí va a haber una pequeña, gran diferencia entre el impuesto a la renta contable, ¿sí? Que es el impuesto a la renta sobre tu resultado contable, y el impuesto a la renta tributario, que es el impuesto a la renta que se calcula sobre la renta neta imponible. Ok. Entonces, eso, el sacarle el efecto tributario a los registros contables me va a permitir que yo tenga resultados que sean más acordes con la realidad. ¿Sí? Y les voy a mostrar para que ustedes se den cuenta cuando hagamos el caso práctico, se van a dar cuenta y van a decir, pero cambia totalmente el resultado. Sí, justamente porque yo le estoy sacando el efecto tributario a ese registro. La mayoría de nuestros registros suelen estar distorsionados. ¿Por qué? Porque nosotros aplicamos normas tributarias y contabilizamos según normas tributarias. Porque todo me tiene que cuadrar esto con lo otro. Entonces ahí estamos distorsionando la contabilidad, distorsionando la información financiera, distorsionando los resultados. ¿Sí? Hasta los resultados distorsionamos cuando estamos nosotros aplicando normas tributarias. Ok, vamos a ver entonces. Quiero primero compartir con ustedes, ¿verdad? Rememorar un poco lo que es la medición de inversiones al BPP, porque primero tenemos que situarnos en eso para después ver cómo le afecta el impuesto diferido acá. Fíjense, por favor, vamos a rememorar en qué consiste la medición de inversiones al BPP.
Ok, por favor, confírmeme con el número 1 si se está escuchando bien, está saliendo bien la transmisión, si todo va en orden. Por favor, número 1. Así yo voy mirando un poco. Genial, genial, genial. Perfecto, 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 excelente. Aprovechen ahí para compartir, ¿eh? Tienen un botoncito ahí de compartir, dice. Denle ahí a compartir. Muy bien. Ok, vamos a tratar de entender primero en qué funciona, o sea, cómo funciona la medición de inversiones al BPP. Fíjense, por favor, que aquí tenemos el caso de IAE, que invierte 1 millón de guaraníes comprando acciones de la empresa BBSA. En ese momento, el patrimonio neto de BBSA asciende a 100 millones de guaraníes. Al finalizar, perdón, este era, esperen que era la otra hojita. Ok, IAE invierte 10 millones de guaraníes comprando acciones de la empresa BBSA. En ese momento, el patrimonio neto de la empresa BBSA asciende a 100 millones de guaraníes. Es decir, yo puedo ahí calcular qué porcentaje de participación tengo en la empresa. Si el patrimonio neto de la empresa donde yo estoy invirtiendo tiene 100 millones de guaraníes y yo estoy comprando acciones por 10 millones de guaraníes, tengo el 10% de participación. ¿Sí? El 10% de participación. Ok. Al finalizar ese ejercicio, el patrimonio neto de la empresa emisora de las acciones asciende a 150 millones de guaraníes. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? La empresa donde yo estoy invirtiendo inició sus operaciones con, digamos, un patrimonio neto de 100 millones de guaraníes. Al terminar el año, tiene 150 millones de guaraníes. Tuvo una ganancia, tuvo un resultado positivo de 50 millones de guaraníes y eso hizo que su patrimonio neto se incrementara, ¿verdad? Porque resultado del ejercicio es una cuenta que va al patrimonio neto. Genial. Yo determino acá qué participación tengo, cómo determino, y yo tengo 10 millones de un total de 100 millones de guaraníes. ¿Sí? 10 millones de un total de 100 millones de guaraníes y eso me da un 10% de participación. O sea, yo tengo mi participación en la empresa BBSA es el 10%. Tengo derecho al 10% del patrimonio neto, en pocas palabras. Fíjense, por favor, el valor de la inversión inicial es 10 millones. ¿Sí? Ubiquémonos desde la perspectiva del inversor. IAE SA se hizo accionista de la empresa BBSA, tiene acciones por 10 millones de guaraníes. En principio era de un total de 100 millones de patrimonio neto. O sea, tiene el 10% de participación accionaria. ¿Qué pasó al 31 de diciembre? Al 31 de diciembre la empresa donde tenemos la inversión, donde tenemos las acciones, cerró su patrimonio neto con 150 millones de guaraníes. 50 millones más. Si hacemos el cálculo, ¿sí? Atención, si hacemos el cálculo, a nosotros nos toca el 10% del patrimonio neto de la empresa emisora. Ok. Ahora su patrimonio neto es 150 millones y me toca el 10% a mí. Quiere decir que hoy por hoy el valor de mi inversión al cierre del ejercicio es 15 millones y no 10 millones de guaraníes. Ese es el valor patrimonial proporcional, el VPP, ¿sí? Que seguramente ya escuchamos. ¿Qué es el VPP? Es un método establecido en las normas internacionales para hacer la medición de una inversión al 31 de diciembre, ¿sí? Se compara, esto se aplica en el caso de empresas que no cotizan en bolsa, ¿sí? ¿Cómo yo sé cuánto, si se valorizó mi inversión o si se deterioró mi inversión? Mirando el patrimonio neto de la empresa emisora, viendo con cuánto cerró el año, ¿sí? En el 2022 yo invertí en la empresa 10 millones de guaraníes.
y tenía el 10% de participación. Al cierre del 2022, ¿cuánto será el valor de mi inversión? Para saber el valor de mi inversión, yo tengo que ver con cuánto cerró el patrimonio neto de la entidad emisora. En este caso, cerró con 150 millones de guaraníes y a mí me toca el 10%. Ah, listo. Entonces aquí hay un ingreso que tenemos que reconocer nosotros, que es de 5 millones de guaraníes. Este es un ingreso por medición al BPP. ¿Sí? Es un ingreso por medición al BPP, que es un resultado positivo, contable, pero que no tributa IRE. ¿Y por qué no tributa IRE? Porque el artículo 7 de la ley tributaria, dice que estos ingresos que provienen del mayor valor de la medición de inversiones al BPP recién van a ser objeto de imposición al momento de su realización. Eso significa al momento de la venta. Ok, tengo un ingreso por medición al BPP de 5 millones de guaraníes que tenemos que registrar en la contabilidad, ¿sí? Porque el valor de la inversión en IAE, que es la empresa inversora, tiene que ser 15 millones de guaraníes. Acá tenemos el asiento de compra de acciones, ¿verdad? Cuando la empresa IAE compró las acciones, inversión en acciones, 10 millones contra banco. No hay IVA porque en la enajenación de acciones, ¿sí? Y cuotas de capital no se graba IVA. Ok. ¿Qué pasó al 31 de diciembre? Al 31 de diciembre yo tengo que reconocer estos 5 millones de guaraníes como ingreso. Ah, ok. ¿Cómo reconozco? Voy a debitar una cuenta similar a la cuenta de inversión que se va a llamar inversión en acciones, BPP, 5 millones a ingreso por medición de inversiones al BPP. Entonces, fíjense lo que ocurre dentro de mi balance en el activo no corriente. Dentro del rubro de inversiones financieras voy a tener dos cuentas. La cuenta de inversión en acciones, que es el que yo pagué en su momento cuando compré la acción por 10 millones, y la cuenta inversión en acciones BPP, que viene de la medición que yo realicé al 31 de diciembre, porque el patrimonio neto de la entidad emisora aumentó su patrimonio neto, ¿sí? Aumentó. De 100 millones pasó a 150 millones de guaraníes y a mí me toca el 10% del patrimonio neto. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy valorizando mi inversión en función al patrimonio neto de la entidad emisora, ¿sí? Me toca el 10% de 150 millones de guaraníes, 15 millones de guaraníes el valor de mi inversión. Y en el estado de resultado tengo una ganancia que es la cuenta ingreso por medición de inversiones de 5 millones que no tributa IRE, pero sí tributará al momento de la venta. ¿Sí? ¿Por qué? Y al momento de la venta, cuando se vendan las acciones, ahí se va a tributar el impuesto a la renta empresarial. Y ahí marca un impuesto diferido. ¿Sí? Hoy ese ingreso no está sujeto a imposición, pero en el futuro sí va a ser objeto de imposición. Ah, ok. Entonces, hoy no, pero en el futuro sí. Ahí hay impuesto diferido. Hoy no pago todavía impuesto a la renta por este ingreso, pero el día que yo venda las acciones, voy a pagar impuesto a la renta empresarial. Ahí hay impuesto diferido, ¿sí? Entonces, el impuesto diferido es el impuesto por, en este caso, pagar en el futuro cuando se vendan las acciones. Ah, el impuesto por pagar en el futuro cuando se vendan las acciones. Pero la norma contable ya me pide contabilizar ahora. ¿Sí? Ahora que estoy reconociendo este ingreso por medición al BPP, ya me pide reconocer también el impuesto diferido. Ese impuesto que voy a tener que pagar en el futuro cuando venda las acciones. Hoy ya tengo que reconocer. ¿Sí? Esa es la característica un poco de la aplicación del impuesto diferido. Hoy ya tengo que reconocer en la contabilidad, en este caso, que tengo un pasivo. ¿Sí? Tengo un pasivo por impuesto diferido. ¿Por qué un pasivo por impuesto diferido? Porque
Ya tengo un ingreso por medición que se va a materializar, que va a estar grabado por el IRE el día que yo venda en el futuro. Entonces, hoy ya nace el compromiso de pagar en algún momento dado ese impuesto a la renta empresarial sobre ese ingreso. Ese es un poco el concepto intuitivo que tenemos que tener del impuesto diferido. Se aplica a los ingresos que hoy no están grabados todavía, pero en el futuro sí, y a los gastos que hoy no son deducibles, pero en el futuro sí van a ser deducibles, que ya vamos a ver enseguida también eso. Entonces, hay impuesto diferido cuando eh, temporalmente un ingreso no tributa IRE, pero en el futuro sí. Ahí hay impuesto diferido. Eso se va a llamar diferencias, atención, diferencias temporarias, ¿sí? Hoy no, pero en el futuro sí. Es cuestión del tiempo nomás, ¿sí? Diferencia temporaria. Hoy no está grabado todavía por el impuesto de la renta empresarial, pero en el futuro sí. Es cuestión de que pase el tiempo, se concrete la venta de las acciones y en ese momento va a estar grabado por el impuesto a la renta empresarial. Con los gastos ocurre lo mismo, ¿eh? Hay gastos que no son deducibles hoy, pero en el futuro sí van a ser deducibles. Y ya vamos a ver enseguida eso, ¿eh? Enseguida vamos a ver con el tema de incobrables. Ok, ¿qué pasó en el año 3? En el año 2000X3. IAE decidió vender las acciones que poseía en BBSA antes de que la asamblea de la empresa emisora, antes de la asamblea de la empresa emisora. Ahí también, obviamente, ¿verdad? ¿En qué momento vas a vender tus acciones? ¿Después de la asamblea, después de haber cobrado las utilidades o antes de la asamblea? Mínimamente se debería de vender por este valor de 15 millones mínimamente si vas a vender antes de la asamblea. Claro, porque en la asamblea sí se define la distribución. ¿A quién le va a tocar esos 5 millones? Y le va a tocarle al nuevo accionista. Entonces voy a tener que prever. Si vas a vender tus acciones antes de la asamblea, listo, mínimo tenés que vender al valor que tenés acá en tu activo no corriente en este caso. Mínimo, mínimo, mínimo. Ese sería el valor de venta mínimo. ¿Y por qué? Porque si vendes antes de la asamblea, se supone que cuando vendes después, ¿a quién le va a tocar los 5 millones de utilidad? Y le va a tocar al nuevo comprador. Pero realmente, mientras vos tenías en tu poder las acciones, se generó la utilidad. Entonces, deberías vender las acciones por lo menos a ese valor que tenés en tu contabilidad. Ese fue el caso aquí. Fíjense, IAE decidió vender sus acciones antes de la asamblea de la empresa emisora, por lo cual establece que el precio de venta es 15 millones. No quiso abusar demasiado con el precio de venta y dijo, no, vamos a vender por el valor más la utilidad que ya se generó, 15 millones de guaraníes. ¿Sí? El comprador acepta y se procede a concretar la operación. ¿Qué pasa ahí? Por un lado, se reconoce el ingreso por venta de acciones, que no está grabado por el IVA, ¿sí? 15 millones de guaraníes, ingreso por venta de acciones. Y después, por otro lado, atención por favor, tenemos, ojo, tenemos aquí dentro de nuestro activo, tenemos dos cuentas, ¿sí? Por un lado, el valor de la compra de la acción, 10 millones de guaraníes. Yo cuando compré la acción me dieron un comprobante, una factura. Está debidamente documentado el costo. Entonces, primero acredito inversión en acciones de 10 millones que está debidamente documentado. Y como está debidamente documentado, eso me genera un costo deducible. Ok. Pero yo tengo que dar salida a estos 5 millones también. Listo. Doy salida a estos 5 millones también. Pero este es un costo que proviene de una medición nada más. Y como viene de una medición, no está debidamente documentado y me genera un costo de venta no deducible. En este momento es donde se va a tributar por ese ingreso. Fíjense, este ingreso al principio no estaba grabado por el IRE, no tributaba el IRE, pero tributa IRE el
en el momento de la venta a través del costo de venta no deducible. Porque esto va a incrementar la base imponible del IRE y por supuesto se va a tener que tributar sobre ese ingreso. Perfecto. Este es un poco el panorama, atención, el esquema de la medición de inversiones al BPP con una venta. Dijimos nosotros que el impuesto diferido nace cuando yo estoy reconociendo en mi contabilidad un ingreso contable, pero que todavía no tributa IRE, pero en el futuro sí. Eso me genera, ojo, se llama diferencia temporaria, y esa diferencia temporaria me genera impuesto diferido. Entonces, hay ingresos, voy a poner acá como un resumen, hay ingresos que se reconocen en la contabilidad en ese momento. Aún no son objeto de imposición, pero lo serán en el futuro. Estos ingresos que yo ya estoy reconociendo en la contabilidad, ojo, ya estoy reconociendo en la contabilidad, ya registré, reconocer significa registré, ya registré en la contabilidad, en ese momento no tributan IRE por la norma tributaria, obviamente, pero me dice la norma tributaria, pero será objeto de imposición en tal momento. Eso me genera el concepto de una diferencia temporaria, se llama diferencia temporaria, diferencia temporaria, y eso me genera el impuesto diferido. Eso me genera el impuesto diferido. Esa diferencia que existe, ojo, la diferencia que existe en el reconocimiento, en este caso a nivel contable y a nivel tributario. Esto me genera un impuesto diferido, que en este caso va a ser pasivo. Un pasivo por impuesto diferido. Hoy que yo estoy registrando ese mayor valor de la inversión, hoy nace la obligación de pagar el impuesto a la renta sobre ese ingreso en el futuro. Pero hoy ya tenés que contabilizar. Por eso se llama impuesto diferido. No vas a pagar hoy, pero hoy ya vas a contabilizar el impuesto que deberías de pagar en el momento de la venta de esas acciones. Ok, pero no todos los ingresos, atención por favor, no todos los ingresos me generan diferencia temporaria y el impuesto diferido. Hay ingresos que son exentos y son ingresos exentos hoy y en el futuro también. Esos ingresos exentos que son exentos hoy y en el futuro también no me generan impuesto diferido. Eso se conoce como diferencia permanente. Voy a poner ahí al lado. Hay también ingresos entonces, hay ingresos que se reconocen en la contabilidad. En ese momento son exonerados y en el futuro también lo serán, también van a ser exonerados. Esos ingresos me generan diferencias permanentes. O sea, acá no hay impuesto diferido, ¿sí? Me genera, vamos a poner aquí, diferencia permanente, y eso no genera impuesto diferido. No genera impuesto diferido. Claro, porque si está, dice la ley, está exonerado, está en la lista de exoneraciones, no vas a pagar hoy el impuesto y tampoco en los años siguientes. ¿Sí? Entonces, acá no hay que registrar impuesto diferido, pero acá sí. ¿Por qué acá sí? Porque
vos estás reconociendo un ingreso que temporalmente la norma tributaria te dice no es objeto de imposición ahora, pero cuando realices, cuando vendas, sí vas a tributar IRE. Entonces, hoy no, pero en el futuro sí. Hay impuesto diferido. ¿Sí? Hoy no vas a pagar, pero en el futuro sí. Se difiere el pago del impuesto a la renta empresarial. Ese es el concepto del impuesto diferido. Es el impuesto, en este caso, por pagar en el futuro por un ingreso que hoy estás reconociendo. Hoy no está sujeto a imposición, hoy no tributa IRE, pero en el futuro sí va a tributar IRE. Y ya se reconoce en la contabilidad, en este caso, un pasivo porque se tiene la obligación de pagar el impuesto cuando se vendan las acciones en este caso. Ok, bajo el mismo concepto vamos a ver ahora de gastos, atiendan bien por favor, de gastos que se reconocen, en la contabilidad en ese momento no son deducibles, no son deducibles, pero lo serán en el futuro. ¿Cómo eso es? Vamos a explicar ahora justamente con el tema de incobrables. Y después vamos a ver un caso práctico así volando, volando. Esto me genera un impuesto diferido activo, un activo por impuesto diferido. Ok, vamos a tratar un poco de entender esto. Y para eso vamos a poner el caso del incobrable. El incobrable es una situación en la cual, ¿verdad?, la empresa vendió a crédito, emitió una factura a crédito y resulta ser que llegó el vencimiento y lastimosamente no cobró la empresa. ¿Verdad? Puede ser que el cliente se haya fumado, haya desaparecido, se le buscó por todas partes, la dirección no era la correcta, se le llamó, el número no existe, en fin. A nivel tributario, nosotros sabemos que para que sea considerado un incobrable, uno de los requisitos es que haya transcurrido 36 meses desde el momento en que el crédito se convirtió en exigible y todavía no se percibió, ¿sí? Que haya transcurrido 36 meses. Pero a nivel contable, las normas de información financiera dicen que cuando hay certeza razonable de la incobrabilidad, hay que deteriorar, se tiene que deteriorar el 100% y reconocer ya como un incobrable. No tenés por qué esperar que llegue los 3 años, los 36 meses para dar de baja esa cuenta en tu contabilidad. Increíblemente, cuando vos le preguntás a alguien, a un colega, le decís, mira su balance, y acá no hay nada incobrable, le decís, ¿verdad? Te suele decir, y sí hay varios, pero todavía no se cumplió los 36 meses. Espera un poco. La regla de los 36 meses es una regla tributaria para considerar el gasto deducible. No hay que mezclar, dijimos nosotros al principio, la contabilización con la liquidación de impuestos. No hay que mezclar. La norma contable te dice que si voy a tener la certeza razonable, ya están dadas las condiciones, vendiste vos a, tu política es a 15 días de plazo, ya transcurrieron 3 meses, hiciste todo lo que estaba a tu alcance, le buscaste por cielo y tierra a tu cliente, no apareció, se fumó, se borró de la tierra, no era su dirección, las llamadas caían directamente al buzón, nadie sabe de él. Pero, si amigo, en ese momento cuando vos ya tenés la certeza razonable, ya tenés que dar de baja por incobrable. Entonces, eso es lo que dice la norma tributaria. Ya tener la certeza razonable de que es incobrable, no espere los 36 meses. Los 36 meses es para que se considere el gasto deducible a nivel tributario. Entonces, hoy vas a registrar, hoy al tercer mes que voy a tener la certeza de que no vas a cobrar, vas a dar de baja por incobrable, ojo, vas a dar de baja por incobrable, pero en ese periodo el gasto no va a ser deducible. Claro, porque vos estás contabilizando antes de los 36 meses.
Pero ¿qué pasa? Contabilizada antes de los 36 meses, en ese periodo el gasto no va a ser deducible, pero llegado el mes 36, ¿qué vas a hacer? Vas a emitir tu nota de crédito como exige la norma tributaria y vas a considerar el gasto como deducible. Espera, me perdía. Cuando se aplica las normas internacionales de información financiera y el impuesto diferido, el gasto que hoy reconoces en la contabilidad, que hoy registras, que en ese momento no es deducible, pero después te dice la norma tributaria, en el mes 36 es deducible, cuando llegue el mes 36 vas a poder deducir el gasto. Entonces, esto me genera una diferencia temporaria. Hoy no es deducible, hoy que estoy registrando el incobrable, pero en el futuro, cuando llegue el mes 36, emita la nota de crédito y demás, sí va a ser deducible. Ahí hay impuesto diferido. Existe una diferencia temporaria, hoy no es deducible, pero llegado el mes 36 sí es deducible, por ende me genera un impuesto diferido activo, ¿sí? Un activo por impuesto diferido. Entonces, en este caso, el impuesto diferido es el impuesto por recuperar en el futuro. No es un impuesto por pagar, como el caso de la medición de inversiones al BPP. Acá es un impuesto por recuperar. ¿Por qué por recuperar? Porque hoy vas a pagar más impuesto a la renta en este periodo porque estás contabilizando como un gasto no deducible, pero llegado al mes 36 sí vas a poder apropiarte como deducible. Pero para eso hoy tenés que registrar el impuesto diferido activo en este caso. Ok, pero hay también gastos que se reconocen en la contabilidad en ese momento no son deducibles y tampoco lo serán en el futuro. Y tampoco lo serán en el futuro. Bueno, ahí no hay un impuesto por recuperar, no es deducible y no es deducible. Eso me genera una diferencia permanente, no es deducible y punto, ni ahora ni más adelante, y me genera un impuesto diferido pasivo, activo, perdón, activo. Ah, perdón, acá no me genera impuesto diferido. Eso es lo que quise decir. No me genera impuesto diferido. Ojo con eso. Porque es una diferencia permanente. Ni hoy ni en el futuro el gasto se considera deducible. Es un no deducible. ¿Sí? La norma tributaria no habla de gasto no deducible y renta exenta. Habla de diferencia temporaria y diferencia permanente. Diferencia temporaria es cuando genera el impuesto diferido y diferencia permanente es cuando no genera impuesto diferido. No genera entonces impuesto diferido cuando no es deducible hoy y tampoco en el futuro. Lo mismo con el ingreso. El ingreso no está, no es objeto de imposición hoy y tampoco en el futuro. Tampoco en el futuro. ¿Sí? Ojo con eso. Eso no genera impuesto diferido. Lo que sí genera impuesto diferido es el ingreso hoy temporalmente no tributa, pero en el futuro sí. Y el gasto hoy no es deducible, pero en el futuro sí. Y ese es el caso concretamente del incobrable. Que el incobrable vos tenés que reconocer en tu contabilidad cuando tenés la certeza de que ya no vas a cobrar. No interesa el mes 36 acá. El mes 36 interesa a efectos de deducibilidad, no a efectos de registro. O sea, no mezclar las cosas. Que te digan el mes 36 se va a considerar deducible es para que vos documentes, emitas la nota de crédito, ¿sí? Y ahí vas a considerar deducible. No significa que ahí tenés que dar de baja en tu contabilidad. No. Vos das de baja por incobrable cuando tenés la certeza de que ya está como incobrable. No podés estar mostrando en tu balance una cuenta como si fuese que está todavía ahí como una cuenta por cobrar vigente y que se va a cobrar en cualquier momento. No se puede. No se puede. Y eso es lo que normalmente hacemos. Cometemos ese grave error de dejar ahí en clientes, en deudores por venta, en deudores comerciales, una cuenta que hace rato nosotros sabemos que ya no vamos a cobrar. Pero vos estás mintiendo ahí en tu estado financiero. ¿Sí?
estás mintiendo en tu estado financiero. Ni siquiera reclasificaste a deudores morosos, por lo menos. No deterioraste la cartera. No hiciste el cálculo del deterioro. Nada. Si te dejaste ahí en cliente, en deudores comerciales, en deudores por venta. Eso es un crimen. Está masacrando la contabilidad. Porque vos estás mostrando en tu contabilidad un monto que aparentemente está todavía a cobrar, está dentro de los plazos normales antes del vencimiento, y eso no es cierto. Estás distorsionando la información financiera que eh, sirve de base para que los usuarios de la información tomen decisiones. Ojo con eso. Ojo con eso, que es muy importante. Y la cuenta previsión para crédito de dudoso cobro, y bueno, justamente es el deterioro. Es el deterioro, ¿verdad? Nosotros coloquialmente le llamamos previsión, ¿verdad? Pero es el concepto de deterioro, ¿verdad? Llegado el vencimiento, si tu cliente no te pagó, ¿qué es lo que tenés que hacer? Tenés que deteriorar la cartera, hacer el cálculo del deterioro del valor, ¿sí? Deterioro. ¿Cuánto perdió de valor porque hoy que es el vencimiento no te pagó? ¿Sí? Al vencimiento no te pagó. Tu cartera va perdiendo valor y también con eso va a disminuir la posibilidad de cobrar esa cuenta. Normalmente lo que ocurre es que nosotros no deterioramos la cartera, ¿sí? No deterioramos la cartera. Lastimosamente llega el vencimiento, ahí dejamos, ni siquiera hacemos una reclasificación, nos llevamos a deudores morosos, no hacemos el cálculo del deterioro, ¿sí? Y tenemos ahí, eso está mal porque yo estoy mostrando algo que no es cierto, ¿verdad? Ya venció, no puede más estar como una cuenta por cobrar normal, tiene que estar reclasificado y con su correspondiente cálculo de deterioro también. Lastimosamente así no funciona en la mayoría de las empresas justamente porque no, ¿saben por qué? Porque muchos no quieren registrar una previsión o un deterioro porque saben que ese deterioro no es deducible en ese periodo. Por eso no quieren registrar. Y dejan nomás ahí, pero están distorsionando la información financiera, ¿sí? Y están mostrando algo que no es cierto en la información del balance. Ok, muy bien. Vamos al caso práctico. Vamos al caso práctico. Hicimos un resumen rápido. Obviamente este tema es un tema muy complejo, ¿sí? Es un tema muy complejo, pero ¿verdad? Nosotros tenemos que empezar a hablar de esto. En algún momento va a ser obligatorio aplicar NIF en Paraguay y no NIF emitida por el Consejo de Contadores Públicos, ¿sí? Porque el Consejo de Contadores Públicos emite algo que ellos le llaman NIF. No estoy hablando de las normas de información financiera emitidas por el Consejo. Nosotros tenemos que ir mucho más allá y aplicar normas internacionales de información financiera, que son las NIIF, NIF, ¿sí? Si bien me parece un buen paso que en el caso de las empresas que cotizan en bolsa, ¿verdad? Que están reguladas por la CNB, empiecen a aplicar NIF emitida por el Consejo, yo realmente hubiese querido que se exija aplicar normas internacionales, pero es un primer paso, ¿eh? Un primer paso para la adopción de normas internacionales de información financiera, ¿sí? Pero entre una norma local y el estándar internacional, nosotros tenemos que irnos al estándar internacional. Ok, vamos entonces al caso práctico. Atención, por favor. Ya dijimos sobre la incobrabilidad a nivel tributario, es deducible a efectos tributarios la baja en el mes 36. En el mes 36, ¿verdad? Uno de de las causales de los requisitos para que el incobrable sea deducible es cuando transcurrió 36 meses, ahí emitiste la nota de crédito y diste de baja la cuenta por cobrar. Eso a nivel tributario, pero a nivel contable uno tiene que contabilizar la baja de la cuenta por cobrar cuando ya tenga una certeza razonable de su incobrabilidad.
Dijimos nosotros el ejemplo, ¿verdad? Le buscó la empresa, le llamó, le, le rastreó por cielo y tierra, no lo ubicó, desapareció de la faz de la tierra, no hay rastro sobre el cliente, el número cambió de número, nadie lo ubica en la dirección que dejó, en fin, desastre total. Y ya pasaron, era a 15 días nomás la venta o a un mes, y ya pasaron 3 meses, ¿y de dónde? Bueno, ahí ya hay un caso de incobrable. El incobrable contable se da cuando tenés la certeza de que ya no te va a pagar el cliente. Ahora, que a nivel tributario sea deducible en el mes 36 es otra cosa, ¿verdad? Ahí va a haber un impuesto diferido, ¿verdad? Pero en la contabilidad, hoy que tenés la certeza razonable que ya no vas a cobrar, hoy tenés que registrar el incobrable. Ah, ok. Y con respecto a los ingresos por medición al BPP, dijimos que a nivel tributario es un ingreso no sujeto a imposición hasta su realización, ¿verdad? Hasta su venta, según el artículo 7 de la ley. Y a nivel contable se debe registrar ese mayor valor de las inversiones que se tienen en la empresa emisora, se tiene que registrar como ingreso. Como ingreso. Perfecto. Vamos a un ejemplo. Atención, por favor. Vamos a un ejemplo, ya el caso práctico. Vamos a un ejemplo. De paso, quiero aprovechar a todos los que están conectados para invitarle al primer congreso de contadores autoconvocado que vamos a tener el sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde por ahí, donde vamos a tener muchos temas muy, muy, muy interesantes. Por ejemplo, contrato de servicios del contador, eh, CEPRELAT para entidades sin fin de lucro, facturación electrónica, programación anual del contador, eh, también prevención, lavado de activos, financiamiento de terrorismo, con enfoque basado en riesgo, y también sobre las empresas por acciones simplificadas. Así que va a ser una jornada increíble, porque además eh, vamos a y tenemos dos temas de CEPRELAT, ¿verdad? Ese día. Vamos a divertirnos, porque no solamente va a ser charla, sino que vamos a tener un momento ahí de conocernos, de bailar, de disfrutar, de compartir. Así que va a ser un evento único, ¿sí? Le esperamos a todos los que todavía no se inscribieron. Ya estamos a punto de cerrar los cupos ahí. Muy pocos cupos nos quedan, así que aprovechen ahí, inscríbanse. Inscríbanse. Ok, continúo aquí. Tenemos una empresa, ¿verdad? Periodo 2000X0. Tiene estas cuentas. Tiene ingresos de actividad ordinaria, 22 millones. Tiene ingreso por medición de inversiones al BPP, 5 millones. Ya sabemos de dónde salió esto, ¿eh? Esto es por el reconocimiento del mayor valor de las acciones que tiene una empresa en otra empresa, ¿verdad? La otra empresa obtuvo una utilidad. Vimos nosotros aquí de dónde se generó esos 5 millones. Hasta los 5 millones. ¿Sí? Está acá en su estado de resultados. Ingreso por medición de inversiones al BPP, 5 millones. Tiene gasto administrativo, multa de recargo, incobrables. Y dice acá, observación 1, la cuenta incobrable representa una cuenta al señor XX que se dio de baja al tercer mes de haber realizado la venta. Al tercer mes ya se dio de baja, no se esperó al mes 36, nada que ver. Eso de esperar el mes 36 es para efecto de la deducibilidad. Motivos: el cliente desapareció, no se tiene su rastro, no tiene familiares. Nuestra entidad realizó la venta a 15 días de plazo. A 15 días vendió, ojo, llegó al tercer mes, no le ubica al cliente, desapareció, nombre, ya reconoció como incobrable. Y está bien. En su contabilidad ya llevó como incobrable. ¿Cuál es la consecuencia de que ya contabilizó antes del mes 36? Que este gasto no va a ser deducible ahora, en este periodo.
pero llegado el mes 36 se va a recuperar la deducibilidad. Entonces, el impuesto diferido, ¿qué es? Un impuesto por recuperar, en este caso, cuando yo reconozco ya en mi contabilidad un gasto que recién es deducible, en este caso en el mes 36. Yo ahora ya reconozco, porque esto es la realidad. Para mí, hoy, al tercer mes, ya es un incobrable. Lo siento mucho. Hoy ya tengo que registrar, no tengo que esperar el mes 36. Eso es para que sea deducible. Entonces, hoy no va a ser deducible en este periodo, pero al mes 36 sí va a ser deducible. Hoy no, pero mañana sí. Ahí hay impuesto diferido y se reconoce el activo por impuesto diferido. Entonces, fíjense, por favor, este incobrable me genera una diferencia temporaria, me genera un activo por impuesto diferido. Hoy no es deducible, pero cuando llegue el mes 36 sí va a ser deducible. Me genera entonces un derecho a descontarme el gasto como deducible en el futuro. Y en el caso del ingreso por medición de inversión al BPP, me genera, hoy no es objeto de imposición ese ingreso, pero en el futuro sí. En el futuro sí voy a pagar impuesto a la renta cuando vendan las acciones. Entonces, hoy tengo que reconocer un pasivo, una deuda, una obligación por pagar en el futuro del impuesto a la renta empresarial. Ok. Y las multas recargos son diferencias permanentes, no son deducibles ni ahora ni más adelante, porque está luego entre los artículos de los gastos no deducibles. Bien, vamos a hacer el cálculo del impuesto a la renta por el método tradicional, digamos. Tradicional, ¿sí? El que siempre hacemos, el cálculo que siempre solemos hacer. Primero, ok, le voy a mostrar la diferencia, ¿verdad? Método tradicional. Método tradicional es cuando yo no aplico NIF, ¿sí? Parto del resultado contable, 14.950.000. Le tengo que sumar los gastos no deducibles, ¿verdad? Que en este caso son las multas de recargo y los incobrables. Multa de recargo, 100.000 en este caso. Y los incobrables, 1.950.000. Le tengo que restar las rentas exentas, ¿sí? ¿Cuál es la renta exenta acá? Y temporalmente esto no tributa IRE. En este periodo donde se generó este ingreso, no va a tributar IRE. Ok. Entonces aquí le resto estos 5 millones de guaraníes y ahí llego a la renta neta imponible. Este es el cálculo que siempre hacemos, ¿eh? No estoy haciendo nada fuera de lo normal. Llego a la renta neta imponible, le aplico la tasa del impuesto 10% y tengo el impuesto a la renta empresarial, 1.200.000. Para nosotros, las multas de recargo son diferencias permanentes y los incobrables y el ingreso por medición de inversión al BPP eh, son diferencias temporarias. ¿Sí? Diferencias temporarias. Ok. Nuestro asiento contable, ¿cuál es? Siempre gasto, impuesto a la renta contra impuesto a la renta a pagar. Este es el cálculo de impuesto a la renta a nivel del método tradicional, cuando no aplicamos normas internacionales de información financiera. Y fíjense mi resultado del ejercicio, ¿cuánto va a ser? Tengo mi resultado antes de impuestos, 14 millones. Le resto el gasto de impuesto a la renta, 1.200.000. Y este es mi resultado del ejercicio, 13.750.000. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema es que el gasto que yo estoy registrando es un gasto que tiene su efecto tributario. Sí, porque yo calculé sobre la renta neta imponible. Ah, y lo que busca de alguna manera las normas internacionales es que yo los registros contables lo haga sin el efecto tributario. Bueno, ahí aparece el impuesto diferido entonces para solucionar este inconveniente que tenemos acá. Porque acá estamos registrando, si nosotros nos fijamos, estos 1.200.000
¿De dónde sale? Del 10% sobre la renta neta imponible, no sobre el resultado contable. ¿Sí? Sobre la renta neta imponible, un resultado fiscal. Entonces, lo que quieren las normas internacionales es que yo el registro contable lo haga teniendo en cuenta el efecto contable y no el efecto tributario. Quiere decir que yo le tengo que sacar el efecto tributario a este registro que tengo acá. Cuando se aplica impuesto diferido, el gasto contable no coincide con el impuesto a pagar. Y les voy a explicar ahora. Muy bien, atiendan bien, por favor. Ahora ya entramos en el método del impuesto diferido. El resultado contable ante impuestos es 14.950.000. Ahí no hay duda, ¿sí? Acá ya el cálculo del impuesto a la renta y el impuesto diferido. Atiendan bien, por favor, esta parte. 14.950.000 es el resultado contable ante impuestos. Ok. A este resultado contable ante impuestos le sumamos las diferencias permanentes, que en este caso son las multas y recargos. ¿Sí? Diferencias permanentes, solamente las permanentes. Las multas y recargos. Si nosotros nos fijamos arriba mismo, 100.000 guaraníes. Y ahí llegamos a un resultado contable ajustado. ¿Sí? Estamos ya en impuesto diferido. Ok, este resultado contable ajustado. Atiendan bien lo que voy a hacer. El gasto impuesto a la renta, este que va a estar acá, ¿sí? Va a ser el 10% de este resultado contable ajustado. 1.505.000 va a ser el gasto impuesto a la renta, ¿sí? El gasto impuesto a la renta. O con esto que estoy diciendo. Enseguida vamos a llegar al mismo resultado. Fíjense que yo estoy calculando sobre un resultado contable, no sobre un resultado tributario. ¿Sí? Listo. Ok. También le tengo que sumar la diferencia temporaria, los incobrables. Le tengo que sumar. Vamos arriba mismo. Incobrables. Incobrables. Y le tengo que restar los ingresos por medición al BPP. Muy bien. Mi resultado fiscal, 12 millones de guaraníes. Fíjense, coincide el resultado fiscal. Nosotros no le estamos jodiendo al fisco, no le estamos jodiendo a la administración tributaria. Nosotros vamos a pagar sobre estos 12 millones el 10%. Pero atiendan bien, por favor. 1.200.000. Atiendan bien, por favor. Este 1.200.000 va a ser el impuesto a la renta a pagar. A pagar. Pero no el gasto. Cuando nosotros contabilizamos normalmente por el método tradicional, atiendan bien, registramos el gasto contra el pasivo el mismo valor. Pero cuando se aplica impuesto diferido, no es igual. Porque tenemos, en este caso, activos y pasivos por impuesto diferido. Si ustedes se fijan, atiendan bien, por favor. Acá tenemos el incobrable, que dijimos que hoy no era deducible, pero en el futuro sí. Entonces, atiendan bien lo que voy a hacer. Me genera un derecho a deducir en el futuro. Estos 1.950.000 voy a poder deducir en el futuro. Hoy no. Hoy pago más impuesto a la renta por ese valor. Pero en el futuro voy a poder deducir. ¿Qué pasa con el ingreso por BPP? Hoy no tributo sobre ese ingreso, pero voy a pagar el impuesto en el futuro cuando vendan las acciones. Entonces me genera un pasivo. Fíjense, activo por impuesto diferido, ¿cómo se calcula? El 10% de la diferencia temporaria, que es la tasa del impuesto. Y el pasivo por impuesto diferido se calcula también
el 10% de la diferencia temporaria. Los dos son diferencias temporarias, solo que uno es un gasto que hoy no es deducible, pero en el futuro sí voy a poder deducir. El otro es un ingreso que hoy no tributa IRE, pero en el futuro sí va a tributar IRE. ¿Sí? Entonces, uno me genera activo por impuesto diferido y el otro pasivo por impuesto diferido. Fíjense, el gasto impuesto a la renta es 1.505.000, según como ya habíamos calculado. Ahí verificamos que está bien. ¿Cuáles son los registros contables? El impuesto a la renta a pagar es 1.200.000, igualito que el método tradicional, ¿eh? Yo no estoy jodiendo al fisco. 1.200.000 era y yo le pago 1.200.000. Ahora, el gasto impuesto a la renta no va a ser 1.200.000, va a ser 1.505.000, porque aparte tengo un activo por impuesto diferido de 195 y un pasivo por impuesto diferido de 500.000. Entonces, fíjense ahí cómo al final todo cuadra, ¿sí? Ahora el problema es, esto me genera diferencias temporarias. ¿Qué son las diferencias temporarias? Son partidas que en el futuro voy a poder deducir o voy a poder gravar por el impuesto a la renta empresarial, ¿sí? Entonces tengo que llevar un control yo de esto. Acá hay un cuadro de control de las diferencias temporarias. ¿Qué pongo aquí? Esto en el 2000X0, ¿eh? 2000X0, tengo que poner aquí, ok, diferencia temporaria por incobrable. ¿Cuánto el importe? 1.950.000, es lo que hoy no es deducible, pero en el futuro va a ser deducible. Me genera un activo por impuesto diferido porque tengo el derecho a deducir el gasto en el futuro. ¿Cuánto es el impuesto diferido? 195.000, el 10%. Año en que se generó, 2000X0, y año en que se va a revertir la diferencia temporaria y se va a cancelar el impuesto diferido en el mes 36. Este control es fundamental que nosotros tengamos y de hecho tenemos que colocar también en las notas los estados financieros, ¿sí? Luego tenemos la diferencia temporaria por medición de acciones al BPP. Era 5 millones, me generaba un pasivo porque hoy no tributo impuesto a la renta por ese ingreso, pero en el futuro cuando venda las acciones sí. Entonces me genera un pasivo. Hoy no, pero en el futuro sí. Hoy reconozco el pasivo por pagar en el futuro en concepto de impuesto a la renta empresarial. ¿Cuánto es el impuesto diferido pasivo? 500.000. ¿Cuándo se generó? 2000X0. ¿Cuándo se va a revertir esta diferencia temporaria y por ende se va a cancelar el impuesto diferido? Cuando se vendan las acciones, ¿sí? Entonces, cuando se vendan las acciones, yo voy a cancelar este pasivo por impuesto diferido. ¿Y cuándo voy a cancelar el activo por impuesto diferido? En el mes 36. En el mes 36, que es el momento en el cual yo puedo usar como gasto deducible esta diferencia temporaria. Fíjense que son cuestiones de norma internacional de información financiera y obviamente puede ser complejo si no tenemos ideas sobre las normas internacionales de información financiera. Muy bien, hasta aquí. A ver, número 3, por favor. Sí, vamos siguiendo bien. Número 3. Ok, la consigna hoy también para la media beca es escribirle a Cristian directamente y decirle, yo estuve en la cuarta clase el día 4 del tour contable. Voy a dejar ahí su número para la media beca. Estamos en los 2 últimos días, ¿eh?
Pueden elegir ustedes el curso que les parezca que estén necesitando. Muy bien, excelente. Ok, vamos a ver qué pasa en el año 3 cuando se venden las acciones y cuando llega el mes 36. Veamos. Muy bien. Estamos ya en el 2000X3. ¿Qué pasó acá? Se cumplen los 36 meses del incobrable, ¿verdad? Y se convierte en gasto deducible. Y se vendieron las acciones. Por lo tanto, aquí ingreso grabado. Perfecto. También, por favor. Muy bien. Acá tenemos el estado de resultados de la empresa. Directamente ya nos vamos a irnos al cálculo del impuesto diferido. Ahí está. Nos vamos directamente al cálculo del impuesto diferido. Ok, atención por favor. Muy bien. Acá tenemos, la empresa tiene ingreso de actividad ordinaria por 23 millones. Tiene ingreso por venta de acciones por 15 millones. Acá de este detalle viene, ¿eh? Ingreso por venta de acciones 15 millones. Listo. Tiene costo de venta deducible 10 millones. De este detalle viene. 5 millones eran no deducibles. Todo lo que le expliqué al principio mismo. Tiene gasto administrativo y multa de recargos. Ok, esto costo de venta no deducible es un gasto no deducible, es una diferencia permanente, no genera impuesto diferido. Estas multas de recargos también son no deducibles, diferencia permanente, no genera impuesto diferido. Calculemos entonces el impuesto a la renta por el método del diferido. Tenemos el resultado contable, 11 millones y medio. Le sumamos las diferencias permanentes y tenemos dos en este caso. Las multas y recargos, 1,5 millones. Y costo de venta no deducible, 5 millones. Con lo cual tenemos un resultado contable ajustado de 18 millones. Quiere decir que el gasto impuesto a la renta nos va a salir, debe salir el gasto 1,800,000. ¿Sí? Sobre este resultado contable ajustado estamos calculando el impuesto a la renta. Bien, ¿qué pasa en este año 3? ¿Qué pasa en este año 3? En este año 3 se cumplió el mes 36. Entonces, el incobrable que yo en su momento llevé como un gasto no deducible, ahora llevo como un gasto deducible. Ah, y por otro lado, atención, lo que en su momento yo llevé como un ingreso no sujeto a impuesto a la renta, ahora que vendí, llevo como un ingreso grabado. Ah, ahora se graba. Entonces mi resultado fiscal es 21,050,000, 10% sobre esto. Este es el impuesto a la renta a pagar. ¿Y qué pasa con el activo por impuesto diferido? Tengo que cancelar. ¿Qué pasa con el pasivo por impuesto diferido? Debo también cancelar. Entonces, una cuestión muy importante a tener en cuenta es que en el periodo en el cual se revierten las diferencias temporarias, también se deben cancelar los activos y pasivos por impuesto diferido. ¿Sí? Se deben cancelar los activos y pasivos por impuesto diferido. ¿Cómo esto contabilizamos? Atención.
El gasto de impuesto a la renta es 1.800.000, 1.800.000. El pasivo por impuesto diferido tengo que debitar para cancelar. El activo por impuesto diferido tengo que acreditar para cancelar. Y el impuesto a la renta a pagar es este monto de 1.800.000 guaraníes. 1.800.000, perdón, 2.105.000 tiene que ser acá. Impuesto a la renta a pagar, 2.105.000. Entonces, en el periodo en el cual se revierten las diferencias temporarias, se cancelan los activos y pasivos por impuesto diferido. ¿Qué pasa acá? En este periodo que yo revertí las diferencias temporarias, cancelé los impuestos diferidos, ya no me queda nada acá. No me queda nada. No me queda estas diferencias temporarias se revirtieron. Esto que teníamos acá, ¿sí? Se revirtieron. Y el impuesto diferido también se canceló. Entonces en el año 3 ya no tengo acá ninguna diferencia temporaria porque ya se revirtieron y se cancelaron los activos y pasivos por impuesto diferido. Ok, a ver, número 4, si estamos hasta acá, por favor. Número 4. Ok, ok, ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, ok, ok. A ver si me pueden comentar también ahí de paso, ¿verdad? ¿Quiénes de los que están presentes en su empresa aplican el impuesto diferido? ¿Verdad? Porque probablemente la mayor parte de mi público de hoy del otro lado, ¿verdad? No, esto sea algo nuevo, sea la primera vez que estén escuchando o ya escucharon, pero no tenían idea de cómo funcionaba. A ver, cuéntenme ahí quiénes están en su empresa aplicando el impuesto diferido o quiénes no. Igual más también si no sabían, no conocían, no aplican. Justamente acá entre una de las, no fue algo básico, dice Julia. Acá entre los cursos disponibles está, ¿verdad? El curso de impuesto diferido. Hay uno de 5 clases, hay otro de 8 clases, y donde solamente impuesto diferido con casos prácticos. Por supuesto, esto nosotros tenemos que entender algo muy importante. El impuesto diferido se aplica cuando yo estoy aplicando normas internacionales de información financiera, ¿sí? Normas internacionales de información financiera. Entonces, si no estoy aplicando NIF, obviamente esto va a ser un poco desconocido seguramente, capaz de nombre escuché, eh, pero si no aplico NIF, entonces es difícil lo que tenga una. Los informes de auditoría no recomiendan aplicar el impuesto diferido. ¿Por qué en los informes? Realmente lo que tienen que recomendar es aplicar las normas internacionales. Y cuando están recomendando eso, ya viene dentro del paquete, viene ya el impuesto diferido.
Lo que deberían de recomendar los auditores es que se apliquen normas internacionales. Y a veces en los estados financieros, ¿verdad? Como muchos colegas hacen un copia y pega nomás de la parte de las notas, suelen dejar ahí. Los estados financieros de la empresa se elaboraron sobre la base de las normas internacionales de información financiera. Y eso no es correcto, no hay que colocar que se está aplicando normas internacionales si en realidad no se está aplicando. Que yo a veces consulte la NIF, algunas secciones de la NIF, no significa que estoy aplicando las normas internacionales. Cuando se habla de aplicación, se habla de una aplicación del 100%, no solamente una pequeña parte, ¿verdad? Y a veces porque no sabemos, un modelo que trae de notas me dice ahí, se elaboraron los estados financieros sobre la base de normas internacionales, dejamos así y eso no corresponde, ¿sí? Lo que corresponde es que yo sea sincero y diga, mi base de preparación fueron, qué sé yo, principios de contabilidad, reglamentos tributarios. Si bien no corresponde, ¿verdad? Pero tampoco tengo que mentir yo y decir que estoy aplicando NIF. Es más, algunos auditores que tienen conocimiento sobre NIF me van a evaluar entonces mi estado financiero, van a revisar mi estado financiero a la luz de las normas internacionales. Entonces es un compromiso muy grande que yo coloque en mis notas que las bases de preparación de mi estado financiero son las normas internacionales de información financiera. Si no estoy aplicando el 100%, si no tengo un manual de políticas contables para ir aplicando, no corresponde que yo coloque eso. Tengo que decir que estoy aplicando reglamentos tributarios, ¿sí? Las normas sobre la resolución 49 y principios de contabilidad generalmente aceptados, pero no decir que estoy aplicando el NIF, porque eso se da solamente cuando se aplica el 100% de la norma. Muy bien, entonces, ¿cuál es el paso que van a hacer? Van a escribirle a Cristian, ¿verdad? Por supuesto, los que quieren su media beca, aquí está la lista de cursos con media beca. Estos son cursos en vivo, estos tres que tenemos aquí, ahí arriba mismo, son cursos en vivo que vamos a tener próximamente. La siguiente semana ya empieza contabilidad de tributación para EA, son 6 clases. En lugar de pagar 2 pagos de 200.000, van a pagar 2 pagos de 100.000, la mitad. Inicia el martes 13 de junio, son todos los martes. El otro curso en vivo es estudio contable nivel 1, que son 12 clases en total y son 3 pagos de 200.000 guaraníes. Ese es el precio normal, ¿verdad? Ustedes van a pagar 3 pagos de 100.000, la mitad. El 19 de junio empieza. Y por otro lado tenemos el curso de comunicación y actualización en la Dirección General de Personas, Estructura Jurídica de Beneficiario Final, ¿verdad? Que si bien ahora se trasladaron la fecha de vencimiento, igual, importante conocer, que vamos a tener el 16 de junio. Son 3 clases en total, un pago de 180.000 el precio normal, con media beca solamente esta semana, 90.000 guaraníes, ¿sí? 90.000 guaraníes. Después están los cursos de IRE, que están a la mitad solamente en esta semana, los cursos sobre IRP, los cursos sobre IVA, sobre retenciones, los cursos sobre RG90, sobre estado financiero, tributación por sectores, NIS para pymes, y dentro de eso está impuesto diferido, los cursos sobre contabilidad, ¿sí? Sobre finanzas y otros. Si son 90 cursos aproximadamente, ¿verdad? Que tienen ahí disponible para medias becas. Obviamente era, si participaron ayer, tenían una media beca, pero ayer ya tenían que contactarse con Cristian. Participaron hoy, otra media beca, pero tienen que contactarse con Cristian. Ahí está el número fijado en el chat, 0982-247-353. Le escriben a él y le dicen, yo participé en el cuarto día, hoy participé, ¿sí? Y si todavía no tienen el listado de las medias becas, entonces él les va a enviar el listado de las medias becas para que ustedes puedan elegir, puedan concretar la inscripción y pagan solamente la mitad. Mañana es en el Día del Contador, eh, vamos a tener un tema
que yo creo que es uno de los más, también así como el impuesto diferido, ¿verdad? Que le suele costar más a los contadores, que es la preparación del estado de flujos de efectivo. Paso a paso, vamos a tener un caso práctico, ¿verdad? Paso a paso les voy a explicar. Siempre me suelen decir los que hacen cursos con nosotros, ¿verdad? En IAE, que el método que enseñamos acá para elaborar el flujo de efectivo es el más sencillo, ¿verdad? Me suelen decir, ya entendí, por primera vez aprendí a preparar el estado de flujo de efectivo. Antes me era súper complicado, utilizaba planillas que estaban formuladas, pero no entendía nada. Ahora sé cómo se hace. Entonces tenemos un montón de colegas que nos suelen comentar eso y ahí vamos a mostrar pasito a pasito cómo se prepara este estado financiero, que suele ser uno de los más complicados para el contador, ¿verdad? En su momento a mí también me costaba muchísimo, aprendí varios métodos, pero el que vamos a ver mañana es el método, el mejor método y el que asegura que vamos a llegar a presentar lo que el estado financiero me pide, ¿verdad? Los flujos por actividades operativas de inversión y financiamiento que se generaron o se usaron en un periodo determinado. Entonces, eso vamos a tener mañana, así que mañana les espero para el último día a las 7, por supuesto, ¿verdad? A las 7, conéctense desde al iniciar porque mañana vamos a tener sorteos adicionales a estas medias becas al empezar, ¿sí? Al empezar ya vamos a tener sorteos, ¿sí? Poquito después de iniciar vamos a sortear eh, algunos regalos para ustedes. Así que nos vamos a encontrar mañana. Muchas gracias a todos los que están ahí del otro lado. Mañana nos encontramos a las 7 puntualmente, ¿sí? Acuérdense por favor de compartir la transmisión, así de repente hay colegas a los que les pueda llegar a interesar, entonces van a entrar a mirar la grabación ahí. Muchas gracias a todos. Nos encontramos mañana a las 7 en nuestro último día de este tour contable tributario. Que tengan un buen descanso. Muy buenas noches para todos.